Vamos a oír la palabra y quiero hablar del tema abriendo las puertas como Marta. Amén. Abriendo las puertas como Marta. Hoy no voy a hablar en contra de Marta. La mayoría de predicaciones de este pasaje es en contra de la pobre Marta. ¿Usted ha predicado en contra de Marta? Yo sí. Y hemos puesto a María, claro, por arriba y la pobre Marta siempre abajo. Pero hoy quiero hablar bien de Marta. ¿Por qué? Pues por lo que la Biblia dice de ella. Amén. El relato que usted se conoce, o los que hemos leído la Biblia o estamos en la iglesia, lo conocemos bien, es de Marta y María. Y hay otro personaje, Lázaro. Son 3 hermanos. Vivían en una aldea. Lucas menciona el texto y dice, entró en una aldea. La aldea que menciona el texto bíblico es Betania. Es un pueblo pequeñito. Y Betania está más o menos a 3 kilómetros de Jerusalén. Está relativamente muy cerca a Jerusalén. Era el camino por donde se entraba desde Jericó cuando se iba subiendo a Jerusalén. Entonces estaba esa pequeña aldea de Betania. Ahí el relato de Lucas dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién fue la que le abrió las puertas? Así que la Biblia me menciona a Marta. Cuando la Biblia resalta a un personaje, pero menciona a otro y lo menciona por el nombre, no disminuye la importancia de este, de ninguna manera. Lo que resalta es las acciones de los personajes, pero no porque ninguno de los que están ahí mencionados en el caso de Marta y María sea inferior. Encontramos que Marta es la que le abre la puerta. Oiga, qué grato lo que al Señor le sucedió con esta familia. Pero, ¿quién fue la persona que le abrió la puerta? Pues fue Marta. Fue Marta la que le abrió la puerta de su casa, dice, y le recibió en su casa. El relato de otros evangelios me muestra que Jesús convirtió Betania en un lugar donde él siempre iba con frecuencia. Cuando Jesús iba a Jerusalén, dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 21:17, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. La casa de esta familia se convirtió en un hogar que recibió al maestro no solamente una vez, sino en muchas oportunidades, y la persona que estaba al frente, que hacía las atenciones de Jesús y sus discípulos, era Marta. Marta era la persona que se preocupaba por la atención. Jesús no iba solo.
Al leer otras traducciones de la Biblia, al leer por ejemplo la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, que es una traducción literal, igual que la Reina Valera, encuentro que el texto dice que iban ellos de camino y entraron en una aldea. Así que ellos, ¿quién era? Jesús y los 12, sus 12 discípulos. La atención para ese grupo de personas, al entrar en la casa, se imagina a cuántos había que atender. No era uno solo, era un grupo grande. Y la que se puso al frente de hacer los preparativos fue Marta. Nosotros hemos mirado la otra cara, ¿no? Nosotros siempre miramos a la pobre, siempre observamos a la pobre Marta y miramos siempre a María. Pero Marta es la que también, según el Evangelio de Juan, el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, ahí a esa aldea, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Y dice el versículo 2 del verso 2 del capítulo 12, Marta servía. Así que en esa casa siempre hubieron atenciones especiales para el maestro y sus discípulos. Y la persona que estaba al cuidado de la atención era Marta. Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y si usted mira el relato bíblico en el verso 4 dice, y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí menciona que Jesús no estaba solo. Jesús estaba siempre con los discípulos en el capítulo 12. Yo quiero hacer referencia porque la vida de este grupo de personas, de estos 3 hermanos, fue muy especial para Jesús y sus discípulos. Esta familia se convirtió en una familia donde Jesús fue atendido, donde el Señor y sus discípulos fueron recibidos. Recuerden que cuando iba a ir también para Jerusalén desde Galilea, Jesús se fue por el camino por Samaria, porque quería también que los samaritanos oyeran la palabra, pero según la Biblia, muchos de los samaritanos, o la gran mayoría, no lo quiso recibir. Pero aquí encontramos una familia que sí lo recibió, pero quien me menciona que le abrió las puertas fue Marta. Así que yo estaba mirando este pasaje y pensando y reflexionando en lo que nosotros vivimos hoy, en cómo es nuestra forma de actuar, de vivir hoy. Hoy vemos también, en muchos de nosotros vemos reflejado lo que le estaba pasando a Marta. ¿Por qué? Porque Marta aquí se ve como una mujer preocupada con muchos quehaceres. Eso es lo que relata la Biblia de Marta. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí
entonces vemos reflejado a quienes, pues muchos de nosotros nos tenemos de alguna manera que identificar con Marta. ¿Por qué? Porque Marta le gustaba recibir, o sea, se sintió agradada de recibir a Jesús. Jesús era despreciado por los judíos, ellos también eran judíos, pero Jesús era despreciado, y quien recibiera a Jesús en su casa era señalado. Es más, los judíos normalmente, ellos iban a las sinagogas cuando no podían reunirse o llegar al templo, porque al templo deberían normalmente llevar una ofrenda. Así que el templo no era un sitio para ir a hacer culto como nosotros nos lo hemos imaginado. El templo era un lugar donde se entraba, pero había que llevar algo para presentar ante los sacerdotes, para que estos a su vez lo ofrecieran al Señor. Pero había un lugar donde los judíos se reunían comúnmente, o sea, más con frecuencia, para celebrar el Sabbat o el séptimo día, y esa era la sinagoga. Pero ¿quién? Los judíos, los religiosos, los fariseos y los sacerdotes habían acordado que si alguien se convertía en seguidor de Jesús, le abría las puertas a Jesús, a ese no lo dejarían entrar a la sinagoga, quedaba privado. Así que al mirar a esta familia que está muy cerca, 3 kilómetros de Jerusalén, y donde Jesús entra con frecuencia, ¿cómo serían tratados ellos? ¿Cuál sería el trato que le daban los paisanos a esta familia? Desprecio, los despreciaban. ¿Por qué? Porque recibían a Jesús, y más con las atenciones que le daban a Jesús. Porque Jesús no solamente iba ahí, sino que se quedaba ahí en esa casa. Aleluya. Amén. Entonces, al usted mirar ya esta otra cara de la vida de esta familia y de la vida de Marta, usted se da cuenta que Marta tenía unos problemas, manejaba situaciones iguales que las que nosotros tenemos hoy. Amén. Amén. ¿Por qué a veces uno no viene a culto? ¿Por qué a veces uno no puede ni orar? ¿Por qué a veces no se puede ni leer la Biblia? ¿Por qué? Por tantas preocupaciones y afanes que tenemos. Sí, pero sin embargo nosotros le hemos abierto la puerta ¿a quién? Al Señor. Le hemos abierto la puerta al Señor y nos sentimos felices de que el Señor esté con nosotros. Amén. Estamos agradados y siempre procuramos de alguna manera que la presencia de Dios se mueva en nosotros. Reconocemos al Señor a pesar de circunstancias que se vivan y que pasen. Nosotros siempre reconocemos al Señor. Oiga, qué lindo que haya gente de la cual quede consignada en la historia. Mire, si esta familia, si esta mujer no le hubiera abierto la puerta al Señor, no había quedado consignada su nombre en la historia de la Biblia. ¿Y en relación con quién? Con el Maestro, no con cualquiera, con Cristo el Señor. Amén. Así que esta mujer es importantísima en el relato bíblico. Esta mujer nos enseña la vida del hombre, que a veces nos vamos al extremo, nos preocupamos, pero que sin embargo, bendito sea el Señor, sin embargo nosotros estamos atentos de recibir al Señor, de atenderlo, porque cuando venimos aún en medio del cansancio, de los afanes, del dolor, de la enfermedad, queremos oír al Señor, queremos servirle al Señor, queremos darle lo mejor para Dios. Amén. Porque usted canta
en medio de la preocupación, usted ora, pero usted procura hacerlo mejor, usted procura dar lo mejor, porque sabe para quién lo está haciendo, sabe a quién se lo está dando. Bendito el Señor. Es Marta la que cuando Jesús viene después de que Lázaro ha muerto, ¿quién es la que cuando le informan el maestro viene en camino? Marta no se queda en la casa. Marta sale corriendo a buscar ¿a quién? A buscar encontrarse con el Señor Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque Marta también amaba a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, capítulo 11 de Juan, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Sí ve ese versículo lo que nos hablan? Pareciera entonces que una mujer como María, como Marta, no era tan espiritual, no estaría pendiente de las cosas de Dios, pero es que sencillamente cuando alguien es capaz de abrirle la puerta a Jesús, como lo hizo Marta, sin importarle qué, sin importarle lo que dijeran de ellos. Amén. Porque es que para recibir al Señor hay que liberarse de todo perjuicio. Hay que liberarse de lo que ¿qué van a decir? Es que si voy a la iglesia, es que si yo entro a culto, ¿qué van a decir de mí? Cuando uno se libera de eso, permite que Jesús entre en la vida de uno. Gloria a Dios. Y cuando Jesús entra en la vida del hombre, en la vida de una persona, ¿qué va pasando? Dios lo va transformando. Dios lo va haciendo, el Señor lo va haciendo que sienta un impacto de su presencia y que se afane y que se preocupe. Bendito el Señor. Y que se preocupe, ¿por qué? Por su presencia, porque Él esté. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús salió a encontrarle, María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Gloria a Dios. ¿Cuál era la preocupación de Marta? Que Jesús estuviera en la casa de ella. ¿Sí? Esa fue la preocupación de Marta. Oye, si mi hermano hubiera estado usted ahí en la compañía de él, mi hermano no estaría muerto si usted hubiera estado en nuestra casa. ¿Por qué? Porque Marta sabía lo que el Señor podía hacer. Ella sabía que Jesús podía sanar a los enfermos y que no había enfermedad, aún de muerte, que el Señor no pudiera resolverla. Pero ella tenía una preocupación en su vida: que Jesús estuviera en su casa. Gloria a Dios. Por eso es que yo le invito esta noche a que nos identifiquemos también con Marta para mantenerle las puertas abiertas a Jesús. Que tengamos también ese mismo espíritu de atender al Señor, que cuando Él llegue, cuando Él toque nuestra vida, nosotros estemos dispuestos a abrirle la puerta. Gloria a Dios. Que estemos atentos, porque cuando uno le abre la puerta al Señor como Marta, anhela entrañablemente que el Maestro esté ahí, porque cuando Jesús está en la casa de uno, así hayan problemas, así hayan situaciones difíciles, así uno esté afanado, Dios siempre hace algo extraordinario. La vida de Marta, gloria a Dios, definitivamente se puede parecer en mucho
a muchos de nosotros. La vida de Marta, una vida afanada, una vida llena de preocupaciones. Pero yo lo que quiero resaltar y lo que veo en la Biblia es que a Jesús, aún viviendo el hombre con tantas preocupaciones, el Señor no lo desecha. No. La Biblia menciona a Lázaro como un hombre que amaba a Jesús. Dice, amaba a Jesús a Lázaro. Lo amaba. Pero no menciona, la Biblia de Lázaro menciona la enfermedad y menciona el momento, pero no lo menciona más. Menciona todo el relato de la resurrección de Lázaro y todo aquello, pero no lo menciona antes. Menciona es a Marta y a María. ¿Y cómo fue que esta familia llegó a ser tan impactada por Dios? ¿Cómo fue que María logró entender? Porque ella rápidamente comprendió que había algo extraordinario y grande en acercarse a Jesús y en oírlo atentamente. Pero ¿quién fue el que logró eso? Alguien que abrió la puerta primero. Amén. A veces nosotros pensamos que si mi hermano no canta como yo, no vive como yo, no adora como yo, es que ese le falta, es que ese es menos. Pero no nos equivoquemos. Aquí Dios no tiene a nadie que es menos. Amén. Aquí Dios no tiene a nadie que ama menos. Dios a todos nos ama igual. Alabe a Dios esta hora. Oh, gloria al Señor. Porque esto es lo que a veces no nos permite vivir en familia, como familia de Cristo, de la iglesia, porque a veces tenemos los mismos prejuicios que hay aquí. Fíjate que Jesús se encontró con una familia normal. Estas son las familias normales. Una familia donde María, ¿cómo estaba? María llegó al Señor y ella, ¡pum!, acabó con todo lo que había en esa casa. Llegan todo ese poconón de gente y María se sentó. Eso dentro del plano natural había una manera de verse. Decía, oiga, pero por eso es que Marta le reclama a Jesús. Le dice, oiga, pero mi hermana no reacciona. Oiga, no se está dando cuenta que yo estoy, que ya no puedo con una cosa y otra para atender. Y María está ahí tan tranquila. Lo que pasa es que como nosotros a veces miramos el texto bíblico y todo lo volvemos espiritual, pero nosotros estamos en una dimensión espiritual, sin embargo vivimos en lo natural. Amén. Y por eso a veces no podemos ver lo que en verdad dice la Biblia, el mensaje así claro, natural que tiene la Biblia. Es que Jesús está en medio de una familia así, donde a veces pensamos que el otro, porque no hace tal cosa, no es bueno, o que el otro porque hace esto no es bueno. Y esos son los conflictos de una familia. Jesús le ayudó a Marta a resolver su problema, porque para Marta era importante atenderlos a ellos. Era lo primero, era atenderlos. Pero Jesús le dijo, no es tan importante atendernos en el sentido de darnos la comida. Eso es importante, pero eso es secundario. Lo primario en ese momento era
que se escuchara lo que el mensaje que él les traía a esa familia. Así que, ¿qué hace Jesús? Jesús ayuda a Marta a decirle que hay cosas que son primarias y que lo que está haciendo Marta, que lo que está haciendo María, no es malo. Está haciendo algo bueno. Ella escogió una buena parte. Esa parte no le va a ser quitada. Bendito el Señor. Así que, ¿en qué ayudó el Señor a Marta? ¿A qué? A quitarle el afán de que ella tenía que ayudarla para poder atender la familia, para poder atender a esos discípulos. Le quitó el afán, ¿para qué? Para que Marta siguiera haciendo el trabajo, pero se diera cuenta que había algo que también era muy importante y que su hermana no estaba perdiendo el tiempo ahí sentada a los pies del Señor, sino que estaba haciendo algo importante. Gloria a Dios. Entonces, mire, cuando Jesús llega a la vida de una persona, a una familia, ¿para qué llega? Para orientarnos. Llega para sanarnos. ¿Llega para qué? Para que los conflictos que hayan en medio de nosotros se puedan resolver, para que nosotros empecemos a ver a los demás como verdaderamente son y los valoremos como son. Bendito sea el Señor. Eso nos ayuda. Por eso a veces nosotros le exigimos a la gente más de lo que pueden dar. Le pedimos a las personas que hagan algo que no están preparados para ello, porque todavía no tienen la misma capacidad, no tienen la misma fuerza. ¿Qué tal María atendiendo a toda esa gente? ¿Se imagina a María para atender a toda esa gente? María no tenía esas habilidades. Se ve claramente, y según el capítulo 12 de Juan, quien hizo esa tremenda cena en Betania después de la Pascua, donde estaba Lázaro ya resucitado, quien hizo la cena, quien se preocupó porque habían hecho una invitación especial. Fíjate que Marta, ¿qué hizo? La comida. Preparó la comida. María se preparó con el perfume que tenía. Pero ¿fueron importantes las dos cosas? Claro que sí. Claro que es importante. Entonces, aquí vemos a ese tipo de cristianos, de creyentes, de familias, en medio de las cuales nosotros estamos inmersos. No todo el mundo puede percibir el evangelio igual. Eso es así. No todo el mundo entiende. Yo estoy predicando un mensaje, aquí a toda la iglesia le explico la unicidad, le explico doctrinas, el arrepentimiento. Digo, ya eso quedó enseñado, eso quedó claro. Llevo 4 predicaciones sobre tal tema y estuvieron casi todos los hermanos ahí. Ese tema quedó claro. No es así. Hay gente que no lo entiende. Pero de pronto un día o se conectó en una transmisión y dice, uy, qué predicación, hoy sí entendí, hoy Dios nos habló, porque uno no comprende de la misma manera. Eso era lo que pasaba con esta familia. Marta, ella entendía que Jesús era un hombre importantísimo, era un maestro que merecía una atención. ¿De qué manera? Una atención especial. Como ella lo que sabía era preparar, atender a personas, hospedaba. Así que Marta es tipo de ¿qué? De ese cristiano que es hospedador, de esa persona que está presta para atender a otro. Porque a veces uno piensa que eso no es espiritual, pero atender a otro en algo material es tan espiritual como llevarle la misma palabra. Gloria al Señor. Y en este episodio de la vida de estas mujeres, la Biblia sí nos muestra
que es Marta la que tiene unas experiencias, porque en el capítulo 11 de Juan, la Biblia no me muestra a María, porque María era una mujer que tenía una fe definida. María era una mujer, por eso no salió corriendo a encontrarse a Jesús, porque María tenía claro qué relación tenía ella con el Señor. Pero Marta era inquieta, y Marta es la que sale y se encuentra con el Señor, y es la que le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y fíjate que María no era una mujer cualquiera, era una mujer con conocimiento. Marta, dice el verso 24 del capítulo 11 de Juan, dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Quién era Marta? ¿Le está hablando a quién? A Jesús. ¿Y cómo se expresa? Ella cree en qué. Marta cree en la resurrección de los muertos. Sí, es una mujer que tiene convicciones. Y le dice al Señor: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero ¿quién es la que escucha? Qué tremenda declaración tan impresionante que nosotros siempre decimos y que muchos predicadores tenemos que decir en los sermones. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Amén. ¿A quién se lo dijo? A Marta. Aquí no dice que Jesús les dijo a todos, a los discípulos y a todo el mundo, y a María no. Fue Marta la que escuchó esa voz tan impresionante del Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, gloria a Dios. Hay gente que está definida en su fe, en su creencia, en su oración, que no se le dificultan las cosas, pero hay gente que no. Hay gente que ha recibido al Señor, pero tiene dudas, pero tiene luchas. Yo no sé si aquí habrá entre nosotros gente que tiene luchas, pero puede ser que lo haya. Puede ser que nos haya tocado más de una vez que hemos tenido luchas. Sí, pero cuando uno tiene luchas, cuando a veces uno tiene dudas, cuando tiene una cosa y otra, usted ve cosas mayores. Amén. Yo veo hermanos que son débiles en la fe. Yo veo gente, como estaba predicando hace unos meses atrás, los niños espirituales. Yo veo a veces que los niños tienen unas experiencias lindas con Dios. Tienen más experiencias esos con Dios. A veces la gente que flaquea más tiene más experiencias con Dios. La gente que duda más tiene hasta dones especiales que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque Dios quiere sostenerlo ahí. Amén. Dios le dice cosas especiales, no al más espiritual, no al más sólido. Dios le puede decir cosas especiales a un aquel que está flaqueando. Amén. Yo oigo decir a personas así: vea, Dios me habló. Yo oí la voz de Dios. Bueno, eso no le sucede a mucha gente ni todo el tiempo, de que Dios le hable. Yo creo que Dios a uno le habla al oído y que le cuenta cosas. Yo lo creo. ¿Por qué lo creo? Porque a mí me lo ha dicho. Así que yo creo, y eso no me hace a mí
que sea más un hombre consagradísimo, de esos entregados a Dios. No, eso me hace saber que Dios me ama. A pesar de que Dios me ama. Así que usted puede ser una persona que haya tenido experiencias con Dios, pero nunca se te ocurra pensar que por eso tú eres más grande que otro. Porque sencillamente puede ser otra Marta. Amén. Una Marta. ¿Cómo es Marta? Pues Marta es una mujer que le abrió las puertas a Jesús. Pero Marta es una mujer que se afana. Es una mujer preocupada. Es una mujer que discute cosas, que es capaz de enfrentar, que es capaz de decirle al maestro: oiga, ve que mi hermana que está ahí sentada escuchando ahí, ¿qué cuento de eso? Véngase aquí a la cocina, que me ayude. ¿Qué cuento de que usted otra vez en culto? ¿Qué tanto culto? ¿Para qué corre para allá? De pronto hay cristianos que le han dicho eso a usted. Sí, hay familiares. ¿Y para qué va? Ya no fue el martes, ya no fue el jueves, ya no fue el domingo, otra vez ¿para qué culto? Sí. Porque hay gente que dice: no, pero ¿por qué? Usted tiene que estar tan metido allá. Aleluya. Ahí están las Martas. Pero Dios es bueno. Él es maravilloso. Jesús, oiga, llega a Jerusalén, subía a algún lugar, ¿y para dónde se iba? Para la aldea. Oiga, corría allá. Ellos eran unos amigos íntimos de Jesús. Amén. Aunque usted haya tenido problemas y tenga dificultades, y en este momento esté afanado y turbado y con tantas cosas en su vida, lo más lindo es que Jesús te ama, es que Jesús está en tu vida, está en tu casa. Amén. Y Él tiene cuidado. Vamos a estar en pie, iglesia. Y aunque sientas, vamos a estar en pie, por favor. Y aunque sientas, ayúdame ahí con el piano. Que Jesús se fue de tu casa, como le pasó a Marta y a María. Que Lázaro enfermó y lo mandaron llamar. Pero resulta que Jesús siguió el camino y no llegó. Aunque Marta se sintió abandonada, aunque Marta sintió que no hubo respuesta porque le clamó a Jesús que viniera y no vino, no estaban abandonadas. Así es. Aunque usted a veces clame y no vea ninguna respuesta y no pase nada, Dios no te ha abandonado, no te ha dejado, no se ha ido. Aunque las cosas hayan empeorado, aunque la enfermedad sea más terrible, Jesús, Él no se ha ido. Porque todo aquel que vive, gloria a Dios. ¿Quién escuchó esas palabras? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya. Marta le costaba creer. A Marta se le dificultaba creer. Pero Marta
se mantenía al pie de Jesús. Jesús había impactado su vida. Yo no sé, yo creo que usted es una mujer, es un hombre que ha sido impactado por el Señor. Seguro. Y cuando Jesús dijo, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Quién estaba más cerca? Marta. Oh, aleluya. ¿Por qué hemos hablado tan mal de Marta? Porque a veces no leemos bien lo que dice la Biblia. Pero Jesús le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Así te dificulte creer, Dios siempre te hablará. Ushabrahai, aleluya. Oh, Dios está aquí. Yo no sé si tú te identificas esta noche. Oh, aleluya. Si te identificas con Marta. Pero Marta era afanada, pero también se afanaba y le preocupaba que Jesús no estuviera en su casa. Yo no sé si habrá gente esta noche que esté preocupada que Jesús esté en su casa. Pero cuando Jesús está, no importa que hayan hasta muertos. No importa la desolación que haya, el dolor que haya, la enfermedad, no importa lo que haya. Si Jesús está, Él puede decirnos algo. Ábrele las puertas de tu casa a Jesús como lo hizo Marta. Jesús siempre podía ir a la aldea de Betania. Él sabía que allí había una mujer, allí había una familia que siempre lo recibía. Aleluya, se alegraba de servirle, se alegraba de atenderlo. Oh, adora a Dios esta noche. Habla con Él algo esta noche. Oh, aleluya. El Maestro está aquí. Jesús está en tu casa. Dile algo. Alábale. Adóralo. Sírvale algo especial. Si tú te das cuenta que tu Maestro ha llegado a tu vida, dale algo especial a Él. Ofrécele lo mejor. Oh, aleluya, aleluya. Entra en mi casa, entra en mi... Solo contigo yo quiero hablar.